Bienvenidos a Puntual y de Bolsillo, un espacio de psicología y bienestar. Hola, muy buen día, bienvenidos a este nuevo episodio de Puntual y de Bolsillo. Mi nombre es Javier García y me acompaña mi amiga y colega Carolina Díaz. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, Javier, ¿y tú? Muy bien también, y emocionado del tema que vamos a ver el día de hoy porque creo que de una u otra manera conocemos a mucha gente que les pasa esto o a lo mejor en algún momento de la vida nos ha pasado a nosotros mismos. Y hoy vamos a hablar de los que fracasan al triunfar, ¿no? Y es un tema que dirían, bueno, pero ¿cómo es posible que se vaya a fracasar cuando te está yendo bien, cuando estás cumpliendo tus objetivos? Sin embargo, hay muchas ocasiones en donde el llegar al éxito lo podemos empezar a sabotear. Entonces, para ir desmenuzando un poquito, agarramos un fragmento de un texto de un psicoanalista bastante importante y el más famoso de todos, para que podamos ir desmenuzándolo de la manera que lo podamos entender, pero veamos que hay una concepción teórica de lo que sucede de esto. Sí, sí, justo la propuesta que nos hicimos, ¿no? Cuando hablábamos Javier y yo, estábamos organizando la segunda temporada y nos propusimos leer un artículo de Freud donde habla de este tema. El artículo se llama Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico y el apartado que nosotros queremos hablar el día de hoy es justamente los que fracasan cuando triunfan. Y como decía Javier, hay gente que pareciera como que lucha por conseguir un objetivo, por cumplir uno de sus deseos, y cuando al final lo logra, resulta que se enferma como de los nervios o que después tiene, ¿no? El Que humor muy haces todo lo bajo. posible por no estar, por no vivirlo, Y ¿no? primero todo lo posible por conseguir algo y Ujú. después por deshacerlo, digamos, por no vivir, como tú decías, esto, como que pareciera que hubiera ciertas personas que no pudieran soportar Uh-huh. el conseguir algo, ¿no? El tener un logro o la dicha, como lo decía Freud. Y Freud también pone un ejemplo que esto lo ilustra perfectamente, ¿no? Claro, y dentro, digo, si tienen la oportunidad de revisar el texto, verán algunos ejemplos, pero agarramos uno en particular. Y este ejemplo tiene que ver con un profesor, dos profesores, uno experto ya grande y uno un poco más joven, ¿no? Entonces llega un momento en donde la persona o el profesor que es mucho más joven hace todo lo posible por ir como cumpliendo y teniendo méritos y como ir escalando, cosa que creo que todo el mundo hemos hecho en algún momento de la vida. Llega el punto en donde el profesor ya más grande pues, se tiene que retirar y de manera unánime, por el logro justo, por todo el esfuerzo que había hecho, le dicen a este profesor joven que él es la persona indicada para quedarse a sustituir a este maestro, que inclusive él era, o sea, de gran admiración, ¿no? Entonces, como decir, ok, has luchado tanto tiempo, por esta posición, no por querer quitarlo, sino por la admiración del puesto, por lo que representa lo que está esta persona mayor como profesor, ¿no? Y llega un punto en donde esta persona se tiene que retirar y te dice, vas, ¿no? Traduciéndolo, ¿no? Un poquito al lenguaje coloquial, te toca, ¿no? O sea, es Era como su una momento. recompensa porque tú eres el indicado, porque eres el que ha seguido su ejemplo, eres esta persona que ha hecho paso y que se merece. Y sucede que cuando le dicen esto a esta persona, a lo mejor en lugar de ponerse contento, en lugar de asumir, por decirlo de una manera, ¿no? El reto y de estar contento porque es el resultado de tu trabajo de muchos años, pues se enferma y empieza a sabotearse y empieza a decir que no es suficiente, de tal grado que cae en una depresión por varios años que lo inhabilita para poder hacer cualquier actividad. Claro, Entonces, aquello que tanto deseaba no lo pudo, ¿no? Aunque lo haya logrado, digamos que fracasó al al triunfar. triunfar, es Ujú, correcto. sí. Y esto tiene que ver, ¿no? ¿Por qué pasa esto que parece como que tan poco intuitivo, ¿no? Y resulta que también estamos hablando ya, cuando ponemos este ejemplo, de la parte inconsciente que todos tenemos, ¿no? Y que a veces esa parte inconsciente tiene un conflicto, digamos que se vive también de esa manera, nosotros no lo tenemos presente, pero sin embargo lo que tenemos presente es ese afecto, es como una sensación de culpa al lograr algo que te propones, casi como que no te sintieras que te lo mereces. No soy merecedor, yo creo que es la mejor traducción, ¿no?
que decir, después de haber logrado y de haber hecho muchísimas cosas para llegar ahí, resulta que al estar ahí no me lo merezco. Y no me lo merezco porque no soy suficiente en esto, en esto, en esto, en esto otro, ¿no? Cada uno en sus casos, porque yo creo que de una u otra manera a lo mejor no nos ha tocado observarlo tal cual, pero yo creo que es mucho más común de lo que pensamos, ¿no? Que Claro, suceda, es muy que haya común. mucha gente que de repente se sabotee, se Porque aquí meta lo en que pie, se ve ¿no? es la relación entre fracaso, éxito y subjetividad, ¿no? ¿Qué pasa Ujú. con nosotros de una manera mental, digamos, ¿no? Y todo eso está como que interconectado. Y el ejemplo que nos muestra Freud, que era el que nos platicabas, era de un ejemplo laboral de un trabajo, pero se ve también en parejas, se ve en relaciones de amistad, se ve a veces que hay personas que de verdad no les sienta bien o pareciera que no les sienta bien conseguir aquello que se proponen, ¿no? Y está mediado también por sentirse culpables. Sí, sí, sí. Y por de una u otra manera creo que podamos entender que hay cosas que a lo mejor visiblemente no las vamos a poder observar o a nivel consciente, pero sin embargo que vale la pena trabajarlas y que vale la pena decir, a ver, si yo he luchado tanto por esto, yo hoy que lo tengo, estoy haciendo todo lo posible por no merecérmelo, por que no se me otorgue, digámoslo así. Ojo, esa es una súper alerta que tenemos que ponerle atención, porque hay Claro, cosas que hay que trabajar. Porque a lo mejor ahorita lo podemos ver como en el ejemplo en un plano laboral, pero luego te va a pasar en un plano sentimental, pero luego te va a pasar en un plano familiar, porque al final hay conflictos internos que tenemos que resolver para poder sanarlos, para poder liberarlos y ahora sí que fluya, ¿no? Que seamos inclusive hasta cierto punto congruentes de lo que hacemos, ¿no? Porque al final el buscar un objetivo de una u otra manera y conseguirlo, pues tiene una congruencia. Lo incongruente es que llegues al final del objetivo y que lo cumples y hagas lo posible porque no se te otorgue. Entonces, cuando pasan esas cosas, hay que levantar las antenas y hay sí. que, la recomendación aquí sí es, acudamos con un profesional de la salud para que nos ayude a desmembrar estos hilos que luego se nos hacen bolas en la cabeza, pero si no lo hacemos, nos va a impedir avanzar, ¿no? Esa es la importancia de reconocer las señales, ¿no? No esperarnos hasta enfermar, como dicen aquí, que se refiere a Ujú. estar de los nervios, con la ansiedad, todo lo que da, o Claro. deprimido, ¿no? Sino reconocer qué estamos haciendo, porque esto de fracasar al triunfar, estamos hablando que tiene un origen inconsciente, que es un conflicto inconsciente, pero lo que se ve, cómo se vive, es a través de las señales precisamente de De autoboicot, culpa, ¿no? ¿no? De sabotaje. ¿Y cómo se ve eso? Cuando empezamos a poner muchas excusas, ¿no? Se nos presenta una oportunidad que está padre, que nos gusta, que decíamos que queríamos y empezamos a decir, ay, no puedo ir, no puedo estar, no tengo tiempo. Cuando nos sentimos muy cansados, cuando llegan cosas que sí, sí creíamos que queríamos, ¿no? Que sí Claro, soñábamos. inclusive lo podemos ver en las relaciones de pareja, ¿no? Ujú. ¿Cuántas veces no hay este deseo de decir, bueno, es que quiero que se enamore de mí y que me pida matrimonio y que nos casemos? Y cuando ya estamos ahí es que esto no es lo que yo quiero. Es que no soy suficiente. Es que no, no puedo, ¿no? Inclusive hablando a lo mejor de temas un poco más revoltosos, y viene un poco de un ejemplo en este mismo texto, no hablamos de los amantes, ¿no? O de las amantes, ¿no? Que Sí, resulta que mientras somos amantes fluimos de una buena manera y cuando podemos dar el brinco a un matrimonio o a casarnos, resulta que los saboteamos y ya no podemos estar. claro, no poder sostener esa No poder relación, ¿no? sostener esa relación bajo lo que todo el tiempo se ha estado buscando, porque al menos en este texto que les compartimos hay como una necesidad, en otro caso, y lo pueden ver, y si no, lo vemos tal cual, ¿no? Una necesidad de decir, quiero ser la señora, ¿no? Quiero no dejar de ser la otra persona, y de repente se dan las circunstancias y empezamos a sabotear esa relación. Así Entonces, es. se los platico y ejemplifico un poco porque no nada más es en la parte laboral, es en la parte personal, en la parte familiar. Entonces,
entendamos, ver estas señales que la misma vida nos va dando y que nosotros vamos sintiendo, porque acuérdense que podemos engañar a todo el mundo, pero no nos podemos engañar a nosotros mismos. Entonces, estate alerta de tus señales y de tus Sí. pensamientos de boicot. Saber escuchar esas señales y por supuesto que se propone la psicoterapia como el medio para tratar eso y para ir conociendo más, ¿no? Tu propio contenido, digamos, el contenido del psiquismo de cada quien, porque entre más te conozcas, menos vas a revolver, ¿no? Lo que es interno, lo que está pasando en tu ser, digamos, con lo que está pasando en el afuera. Los Y hay, ejemplos que hemos dado no tenían que ver con el afuera, ¿no? Es decir, el profesor del principio, él se ganó por sus méritos propios ese puesto. Y fue por lo interno, por lo que ya no lo pudo conservar, ¿no? Para que no claro, pase esa revoltura, está la psicoterapia como un método que puede ayudar. para conocerte, ¿no? Y también, además, creo que importante el conocer tu ritmo, porque de Ujú. repente el cómo vamos procesando las cosas, el cómo las vamos viviendo, esta parte de la psicoterapia de ir diciendo, a ver, es que yo lo vivo de esta manera, ¿no? O Ujú. lo estoy viendo de una manera que no me cuadra y bueno, la psicoterapia te ayuda a encontrar tu propio ritmo, te ayuda a encontrar este conocimiento de ti y que cuando lo tienes, la verdad es súper mega valioso, porque va a haber momentos en donde digas, ¿y en qué momento cambié? ¿O en qué momento veo las cosas de una manera distinta? ¿En qué momento dejo de vivir en el conflicto o en la angustia? Que al Claro. final esa tranquilidad es la que la psicoterapia puede dar. Y si alguien quiere vivir esto, ¿dónde te pueden contactar, Caro? Mi página web que es carolinadiazruiz.com o también me pueden encontrar en Facebook como Psicología de Bolsillo. ¿A ti, Javier? A mí me pueden encontrar en mi web, que es psicoterapiapuntual.com, y igual psicoterapia puntual en Facebook o en Instagram. Y pues bueno, muchísimas gracias por este nuevo episodio. Esperemos que les sirva y entendamos que no vale la pena fracasar cuando triunfamos. Hay que hacer cosas para poder triunfar de verdad. Un favorzote, por favor, recuerden darle like y compartirlo. Nos vemos la próxima semana.